Muy buenos días. De nuevo incursionamos en el campo de los ganadores de los premios Nobel de Fisiología o Medicina. Y bueno, retomamos el tema donde lo habíamos dejado. Ya hablamos de 1914, fue el último que habíamos hablado, el último galardonado. Pero a partir de ese año no se otorgaron premios. ¿Por qué? Porque Europa estaba sumida en lo que ellos llamaron cuando aquello la Gran Guerra, porque no habían visto nunca una guerra más grande que esta, que después fue ya considerada la Primera Guerra Mundial porque la de 1939 a 1945 fue mucho más grande, mucho más abarcadora, unió muchos más países, la destrucción fue más grande. Y suerte que estas guerras no fueron muy prolongadas, ¿eh? Del 14 al 19, del 39 al 45. Ya yo creo que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, pero todavía es una guerra de facciones, de pequeños lugares, de algún país contra otro. Pero si sumamos, prácticamente todos los países del mundo están en guerra en este momento. Y esto es muy triste. Y bueno, mientras no se apela a las armas atómicas, tenemos esperanza. Después de eso, es empezar de nuevo de cero. Adán y Eva, los antepasados primitivos, hasta allá podemos llegar. Y esto no es utopía, es realidad. Bueno, volvemos acá. Entre 1915 y 1918 no se entregaron premios Nobel. ¿Por qué? Porque no había condiciones para ello. Europa entera en guerra, todo con una situación muy problemática. Y bueno, ya recordarán que el de 1914 de Fisiología o Medicina se le entregó a una persona que estaba en ese momento prisionero, un médico prisionero en un campo ruso, que era precisamente un médico austríaco. En guerra contra Rusia fue capturado, médico militar, fue llevado a prisión y fue la persona escogida para el Premio Nobel de 1914. Hacía 6 meses que había empezado la guerra y ya el hombre estaba preso. Bueno. Y la Academia Sueca decidió en 1919 que el galardonado con este premio Nobel debía ser Jules Jean-Baptiste Vincent Bordet. Nombre largo, ¿eh? Bueno, si se acostumbraba en aquella época. ¿Y a qué le suena? ¿No suena francés? Jules Jean-Baptiste. Si fuera en español, nosotros diríamos Julio Juan Bautista Vicente Bordet. Pero bueno, estaba hablando en francés. Pero no era francés, era belga. En Bélgica se habla francés también. Bordet fue escogido como el galardonado para ese año. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar algunos datos generales de Bordet primero. Nació el 13 de junio de 1870 en una localidad pequeña de Bélgica, Soñés, y murió el 6 de abril de 1961 en Bruselas, Bélgica, la capital. Había avanzado de una pequeña ciudad rural a la capital, pero bueno, veamos cómo fue el avance ese, muy, muy maravilloso, ¿no? Vivió, por tanto, 91 años, como ustedes ven. Una persona con una vida larga, fructífera, productiva. Bordet estudió medicina en la Universidad Libre de Bruselas, la capital de Bélgica, y se graduó con apenas 22 años en el año 1892. 1892. Joven, bastante joven. A los 2 años más tarde estaba trabajando en el Instituto Pasteur de París. Se quiso dedicar a las investigaciones y fue para el Instituto Pasteur de París donde le dieron trabajo y trabajó nada más y nada más con Ilya Mechnikov, el ruso devenido francés, que hablamos de él, que fue el padre de la inmunología celular, el creador de la teoría de la inmunología celular y que recibió en 1908 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina o Medicina junto a Paul Ehrlich, el alemán que fue el creador de la teoría de la inmunidad humoral. Y vamos a ver una cosa muy curiosa ahora. Bueno, él trabajaba con Mechnikov, pero realmente sus investigaciones lo llevaron más al campo de Ehrlich que de Mechnikov. ¿Por qué? En 1896, me confundo ahí con el 1800, 1900, 1896, Bordet descubrió que los efectos bacteriolíticos de los anticuerpos, o sea, anticuerpos son una bacteria y la destruye, bueno, pues estos anticuerpos no estaban causados por el anticuerpo, no directamente. Y entonces, ¿qué causaba esta destrucción de la bacteria si no era el anticuerpo? Era la activación de una sustancia existente en el suelo. Él habló de una sustancia, ya veremos después que no es una sustancia, es mucho más complejo. Pero en ese momento habló de una sustancia existente en el suelo que tenía que ser activada por la unión del anticuerpo con el antígeno y entonces destruía las bacterias. Y le dio el nombre de alexina. ¿Por qué le dio el nombre de alexina? No sé. No he encontrado, me intrigó también por qué le dio el nombre de alexina, pero no encontré por qué le dio este nombre. Los anticuerpos
tenía que producirse al reconocerse agresores específicos. Como ya hemos hablado en el ciclo de inmunología, existe una bacteria, un virus, cualquier agresor específico con una secuencia de aminoácidos dada que tiene una forma. También hablamos de las formas de las proteínas, la estructura proteica, hace ya unos cuantos ciclos atrás. Y entonces esta estructura se crea como una llave que se llama anticuerpo, que tiene que encajar directamente en esta cerradura que es el antígeno. El anticuerpo encaja en el antígeno y dice, esto tiene que ser destruido, esto que tiene esta cerradura. Y entonces se activan sistemas que lo destruyen. Se hablaba cuando aquello de que los anticuerpos eran adquiridos, porque no estaban en la sangre hasta que llegaba una infección o llegaba un agresor, y que formaban parte de una respuesta que ellos llamaban respuesta inmune adquirida. Hasta no hace tantos años fue así. Actualmente se conoce que no es adquirida, es una respuesta natural también, lo que necesita un tiempo para adaptarse al agresor, y por eso se le llama actualmente respuesta inmune adaptativa. Los anticuerpos forman parte de la respuesta inmune adaptativa. La fagocitosis que describió Mechnikov, es parte de la no adaptativa y también tiene relaciones con la adaptativa, pero es una parte de la no adaptativa. Y la alexina era una sustancia sigo diciendo, pero no era una sustancia, que estaba en el medio. Se activaba por los anticuerpos, pero cuando Bordet siguió investigando, se dio cuenta que también podía activarse por otras vías que no eran la vía de los anticuerpos. Y dijo que entonces pertenecía a ambos tipos de respuesta y que tanto tenía que ver con la respuesta adaptativa, cuando que se llamaba adquirida, como con la respuesta natural o no adquirida, que era la que actualmente se conoce como no adaptativa, que no necesita adaptarse. Esto que Bordet descubrió cuando aquello, que no es una sustancia, es un conjunto de sustancias, es lo que se llama hoy en día sistema del complemento, que tiene, bueno, no dos vías se decía hasta hace poco, se conocen por lo menos en este momento, están identificadas alrededor de 5 vías diferentes para activar el complemento. Una, la llamada vía clásica, fue la que descubrió Bordet en un inicio, después la vía alternativa, y bueno, hay 3 vías más. Ya de eso hablamos en un programa de complemento, que con lo que pusimos con el ciclo de, bueno, pudiéramos ponerlo ahora, repetir el programa de complemento al final de esta conferencia, de este programa, para que ustedes refresquen algunos conocimientos de esto, podemos hacerlo. El descubrimiento de Bordet unió ambas teorías, ambos tipos de respuesta inmune, la no adaptativa y la adaptativa. Pero él sigue esta línea, él sigue investigando un complemento que se llamaba alexina para él, y entonces descubrió que la activación por vía de anticuerpos del sistema de complemento podía causar destrucción de glóbulos rojos. Describió la anemia hemolítica inmunitaria, que tenía que unirse a un anticuerpo, el anticuerpo activaba el sistema de complemento y la destruía. O sea, descubrió el papel de la inmunidad en la destrucción de glóbulos rojos en algunas enfermedades, las llamadas anemias hemolíticas, que pueden ser adquiridas o congénitas, pueden ser de dos tipos. En 1900, ya llevaba 6 años en el Instituto Pasteur de París y no sé por qué, pero regresó a Bruselas. Regresó a Bruselas con éxito, muy conocido en ese momento también, y en Bruselas fundó el Instituto Pasteur de Bruselas, que dirigió hasta 1940. O sea, lo fundó en 1900 y lo dirigió durante 40 años, hasta los 71 años de edad. Que entonces no se retiró totalmente, se quedó como profesor de bacteriología, se quedó trabajando ahí, pero de allá dejó la dirección era mucho para él. Allí continuó investigando el complemento. Estableció con los estudios que él hizo la base de una serie de test que utilizan técnicas mediadas por complemento. En este momento todavía se utilizan. Por ejemplo, tenemos una reacción muy conocida, la reacción de Wassermann, que es la reacción que se utiliza para investigar la sífilis. ¿Usted quiere saber si una persona se infectó de sífilis o no? Hay más de un test, pero Wassermann es una reacción muy buena, muy práctica, y está basada en la fijación de complementos por los descubrimientos de Bordet. Pero no es solamente para la sífilis. Hay una serie de investigaciones para enfermedades infecciosas basadas en la fijación de complementos. En 1906, en el curso de sus investigaciones, encontró que había una bacteria que se repetía en los cultivos de pacientes con el coqueluche. Coqueluche es lo que nosotros conocemos ¿como qué? Como tosferina, una enfermedad muy frecuente en niños. Y entonces el coqueluche o tosferina, él descubrió que había una bacteria que se repetía, que no estaba identificada hasta entonces, y la llamó Bordetella pertussi, porque la tosferina también se llama fiebre pertussi. Entonces él dijo, Bordetella porque yo la descubrí, y es lógico, ¿no? Voy a ponerle mi nombre para perpetuarlo. Y pertussi porque es la bacteria que causa
la toferina, que es un cocobacilo, es una bacteria con unas características, no es tan larga como el bacilo y es bastante redondeada como los cocos, pero es más larga para ser un coco. En 1933, en 1933 lo nombraron presidente del Consejo Científico del Instituto Pasteur de París. Él dirigía el de Bélgica, pero fue nombrado presidente del Consejo Científico, un hombre ya con una tradición de investigaciones impresionante y que ya había visto también cómo se unía el anticuerpo. El complemento fue un descubrimiento, ¿para qué decirlo? El Hospital Oncológico de Bélgica en este momento se llama Instituto Jules Bordet, porque como ustedes saben, y ya vimos en el ciclo de cáncer, la inmunología y el cáncer están muy relacionados. Nosotros eliminamos la mayor parte de las células cancerosas de nuestro cuerpo por métodos inmunológicos. Y actualmente los métodos más modernos incluyen la activación del sistema inmune para destruir las células cancerosas. Hay una relación muy estrecha entre inmunidad y cáncer. ¿No? Y genética y cáncer. Bueno, es que siempre genética e inmunidad son factores que no se pueden olvidar en la medicina, están ahí y son bases de la medicina moderna. Yo digo siempre que son dos de las grandes cuatro patas de la medicina moderna, entre ellas la epidemiología, el método clínico, la, y la biología molecular. O sea, la biología molecular, la epidemiología, la inmunología y la genética. Para mí son las cuatro grandes patas de la medicina moderna y van a seguirlo siendo en un futuro. Mi criterio, ¿no? En 1907 es nombrado profesor de bacteriología en la Universidad Libre de Bruselas, donde mismo él se graduó, y el 10 de noviembre de 1908 es iniciada una logia masónica en Bruselas. Es otro dato importante. Lo importante es de su vida personal. El género de bacterias Bordetella, no solo Bordetella pertussi, que fue la primera que él descubrió, sino todo ese género se nombró así, género Bordetella, en honor a él, en honor a Jules Bordet. En 1919 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus investigaciones en el campo de la inmunología, que las había iniciado con Mechnikov, como ya hablamos, pero bueno, las continuó después solito. El descubrimiento del sistema de complemento de Bordet es un aporte muy significativo a la inmunología, ya lo mencionábamos. Demuestra que la defensa inmune está enlazada, no existe una defensa separada de la otra. Toda la defensa inmune es la organización de un ejército para cuidar de nuestro cuerpo y atacar a los que nos agreden. Y que puede ser muy rápida, como es la no adaptativa, puede ser un poco más lenta, más pesada, pero más dirigida a puntos específicos, como es la adaptativa. Recuerden, pueden refrescarlo en el ciclo de inmunidad, que ya hablamos de todo esto. Hoy en día se conoce que el sistema de complemento puede ser activado, ya lo dije, por varias vías. Hay 5 bien identificadas, pero se sospecha que puede haber por lo menos 3 más. No solo por anticuerpos, puede ser activado por sustancias propias de los gérmenes que nos infectan, que ya no son vías relacionadas con anticuerpos, etcétera, etcétera. Además, se sabe que el complemento no es solamente para destruir bacterias, que tiene también funciones como activación y estimulación de la fagocitosis. Y tiene una serie de acciones que son muy importantes en esto. Y además hay enfermedades relacionadas con el complemento que a veces nos confundimos, decimos es alergia, no es alergia, son enfermedades por complemento. Y entre ellas tenemos esa enfermedad que cursa con los labios hinchados, que nosotros vemos de pronto, dice, es una alergia que tiene, no, no es alergia, es liberación de histamina y activación del complemento, por eso el tratamiento es diferente. ¿Eh? Bien, se sabe que el complemento tiene varias funciones, no solo la lisis bacteriana. Muy vigente los descubrimientos de Bordet, ¿les parece? ¿Creen eso? Bueno, pues yo estoy seguro que sí, que todo lo que descubrió Bordet ha abierto unas puertas enormes en el campo de investigación científica y tiene un futuro, tiene un presente importante y tiene un futuro bastante grande también. Y nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir con un pequeño video que les va a mostrar paso a paso la acción citolítica del complemento. La citolítica solamente, no vamos a entrar en todas las demás, pero vamos a hablar de la citolítica en este pequeño video que ya lo expusimos en el ciclo de inmunología. Vamos a repetirlo para refrescar. Hasta el próximo programa, que abordaremos otro premiado, con el premio, otro galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, ahora de 1920. Hasta entonces, nos vemos. El sistema del complemento se llamó así porque se pensaba que complementaba la actividad inmunológica de otros sistemas. Hoy en día se conoce que es un sistema independiente que actúa por diferentes vías. Él puede apoyar otras acciones de defensa o puede llegar hasta el final y destruir directamente bacterias u otros agresores. Funciones del complemento. Facilita la fagocitosis activándola y preparando al agresor para ser fagocitado. Eso se conoce como opsonización.
destruye directamente bacterias y células infectadas, regula la respuesta con anticuerpos, contribuye a la eliminación de complejos inmunes formados por agentes agresores unidos a anticuerpos, contribuye a eliminar las células dañadas y muertas por apoptosis, es la muerte celular inducida, un proceso muy importante y un proceso que se conoció no hace tantos años. Pero tiene un papel muy importante en la inflamación y en la anafilaxia, causando edema, vasodilatación y daño de tejidos. Nos defiende, pero también nos causa algunos tipos de lesiones. Tiene 3 vías reconocidas de activación. La vía clásica, que es de la que vamos a hablar hoy, la vía alternativa y la vía activada por lecitina, que es una proteína. La vía clásica es la única de ellas que depende de la presencia de antígenos y anticuerpos. Las demás tienen otras vías de estimulación. Sus diferentes componentes se reconocen por la letra C, seguida por un número que es el orden en que se identificaron. Por la vía clásica, la unión de anticuerpos a antígenos atrae a las diferentes fracciones del complemento presentes en plasma. Estos anticuerpos, repito, son IgG e IgM. Las atrae en este orden: C1Q, C1R, C1S, C4 y C2. Estas unidas activan a C3. Todas ellas unidas activan a C5 y esta, una vez activada, atrae a células fagocíticas. La activación por las diferentes vías coincide con la activación de C5. Aquí termina la separación entre las 3 vías ya mencionadas y comienza la vía común, común a todas ellas. Un dato muy importante: fracciones liberadas por la activación de C2, C3, C4 y C5 causan inflamación y edema, sobre todo las que están relacionadas con C3 y C5. C5 se considera la anafilotoxina, es decir, la toxina que causa anafilaxia en una respuesta de tipo TH2, la más poderosa de todas. Ahora la vía común. C5 activado atrae a C6. C6, una vez activado, va a atraer a C7. C7 con C6 activados atraen a C8. C8 penetra en la membrana y forma como un ancla que va a unir el complejo ya firmemente a la membrana de la célula atacada, célula infectada o bacteria, ¿no? Hasta ahora, este complejo había sido superficial. Ahora está bien anclado a la membrana. Ahora, todas ellas atraen a C9. C9 es una proteína tubular que en número variable penetra la membrana, abriendo vías de comunicación con el exterior, y esto permite que entren sustancias de fuera, en el caso de las bacterias, sobre todo líquido, y causa la destrucción de la bacteria o de la célula infectada. Así, esta unión de todas estas fracciones de complemento que habíamos mencionado, se llama complejo lítico de membrana y es la etapa final en la destrucción. Si no ha sido fagocitada anteriormente la bacteria o destruida la célula que estaba infectada, pues esta fracción final del complemento va a destruirla completamente.